Valentina, una joven de 27 años, tenía todo lo que alguien pudiera desear: belleza, riqueza y una vida de lujos. Era hija única de una familia multimillonaria y desde pequeña había crecido rodeada de todo tipo de comodidades. Vivía en un lujoso apartamento en la zona más exclusiva de la ciudad, y cada mañana bajaba a la entrada del edificio, sin siquiera mirar a su alrededor, mientras hablaba por su último modelo de celular. Su mundo giraba alrededor de fiestas, compras y reuniones sociales. Para ella, las personas que no compartían su estilo de vida simplemente no existían. Eran invisibles. Cada día, cuando Valentina pasaba por el vestíbulo, Samuel, el portero del edificio, le daba los buenos días con una sonrisa amable. Samuel era un hombre de 52 años, con un rostro que mostraba el paso del tiempo y las batallas de la vida. A pesar de sus canas y las arrugas que surcaban su piel, siempre mantenía una expresión tranquila y serena. Había trabajado como portero durante los últimos 15 años, y aunque su trabajo era humilde, lo hacía con dedicación y orgullo. Para él, el respeto y la educación eran valores fundamentales, aunque a menudo no recibiera lo mismo a cambio. Una mañana, Valentina, molesta porque su coche deportivo no había llegado a tiempo, decidió descargar su frustración en Samuel. ¿Por qué no te apuras? ¿Es que no tienes nada mejor que hacer que estar aquí parado todo el día?, le espetó con desprecio. Samuel, manteniendo la calma, simplemente le respondió: «Disculpe, señorita Valentina. Haré lo que esté a mi alcance para ayudarla». Pero en lugar de calmarse, ella soltó una carcajada burlona. «¿Qué podrías hacer tú? Eres solo un portero». Y con esas palabras hirientes, se marchó. Ese tipo de trato no era algo nuevo para Samuel. Lamentablemente, había aprendido a soportar la indiferencia y la prepotencia de muchas personas a lo largo de los años. Pero lo que Valentina no sabía era que detrás de ese uniforme desgastado y esa mirada cansada, se escondía un hombre con una historia llena de sacrificios, amor y dolor. Un hombre que, a pesar de su humilde apariencia, era mucho más que un simple portero. Lo que Valentina tampoco sabía era que, a pesar de su actitud arrogante, alguien la observaba con tristeza y compasión. Se trataba de Esteban, su novio, un joven que también vivía en el edificio pero que mantenía en secreto un vínculo muy especial con Samuel. Esteban había crecido en un ambiente de esfuerzo y humildad, y aunque había logrado abrirse camino en la vida, nunca había olvidado sus raíces. Era un hombre que valoraba el respeto y la empatía, valores que su madre le había enseñado antes de fallecer. Valentina continuaba su vida, sin imaginar que el hombre a quien humillaba a diario era el padre del hombre que ella decía amar. Mientras tanto, Samuel seguía cada día en su puesto, trabajando con dedicación y sin quejarse, ocultando el dolor de las palabras crueles de Valentina detrás de su sonrisa. En su corazón, él sabía que la vida era impredecible y que, a veces, las personas más arrogantes podían recibir lecciones que cambiarían sus vidas para siempre. Esteban observaba cómo Valentina trataba a Samuel, y sentía un nudo en el estómago. Sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz, pero también sabía que sería un proceso doloroso para todos. Y así, mientras Valentina se burlaba de Samuel y continuaba con su vida superficial, el destino ya estaba trabajando para darle una lección que jamás olvidaría. Valentina continuaba con su actitud arrogante, y cada vez que se cruzaba con Samuel, no perdía la oportunidad de hacerle sentir que él era inferior. Una mañana, mientras Samuel intentaba limpiar el vestíbulo del edificio, Valentina entró apurada, con sus tacones resonando en el suelo de mármol. Sin importarle que el suelo estuviera mojado, lo atravesó, dejando marcas de barro en su elegante calzado. Molesta, se detuvo de golpe y, con los ojos llenos de desdén, le gritó: «Inútil. ¿Acaso no puedes hacer algo tan simple como limpiar bien el piso?». Samuel, manteniendo la calma y sin dejar que las palabras de Valentina lo afectaran, simplemente respondió con un tono respetuoso: «Lo siento, señorita Valentina. Limpiaré de inmediato». Pero esta vez, Valentina no se conformó con su disculpa. Avanzó hacia él, se acercó lo suficiente para que sus ojos estuvieran al mismo nivel y susurró con un tono cargado de veneno: «No entiendo cómo alguien como tú puede vivir con tan poca dignidad. ¿No te da vergüenza?». Esa pregunta hirió a Samuel más de lo que él habría querido admitir. Porque, aunque se mantenía sereno por fuera, en su interior las palabras de Valentina se clavaban como puñales. «¿Vergüenza? Sí,
Samuel había sentido vergüenza muchas veces, pero no por su trabajo, sino por no haber podido darle a su familia la vida que merecían. Sin embargo, sabía que su dignidad no estaba en el uniforme que llevaba ni en el trabajo que hacía, sino en la manera en que trataba a los demás. La actitud de Valentina no solo era evidente para Samuel, también era observada por otros residentes del edificio, quienes comenzaban a comentar sobre su comportamiento altanero y prepotente. Esteban, que había presenciado este último enfrentamiento a escondidas, sintió que la paciencia se le agotaba. ¿Cómo podía la mujer que amaba comportarse de manera tan cruel? Sabía que Valentina había crecido en un entorno de privilegios, pero ver cómo humillaba a Samuel lo hacía dudar de todo lo que creía saber sobre ella. En otra ocasión, Valentina organizó una fiesta en su apartamento y, al salir, se encontró con Samuel que estaba limpiando el vestíbulo. ¿Sigues aquí? Pensé que ya habrías renunciado a este trabajo tan miserable, dijo con una risa burlona mientras agitaba sus llaves frente a él. Samuel, una vez más, mantuvo su compostura y respondió: no es un trabajo miserable, señorita, es un trabajo honesto. Pero estas palabras parecían no tener ningún efecto en Valentina, quien simplemente se giró y se alejó, mientras sus amigas reían a carcajadas. Pero no solo las palabras de Valentina eran crueles, también lo eran sus acciones. Un día, decidió que sería divertido derramar intencionalmente el contenido de su café sobre el uniforme de Samuel, solo para ver cómo él luchaba por limpiarse mientras ella y sus amigas se reían de él. Quizás así aprendas a ser más cuidadoso, le dijo con frialdad, sin mostrar un ápice de remordimiento. Mientras Samuel limpiaba las manchas, recordó los días en que él también era un hombre de éxito. Había tenido una empresa, empleados, y había conocido lo que era el respeto. Pero la vida le había arrebatado todo y lo había llevado a ese lugar, donde ahora era objeto de burla de una joven que ni siquiera conocía el significado de la palabra respeto. Aún así, Samuel no dejaba que la amargura lo dominara. Porque, aunque Valentina lo veía como un simple portero, él sabía que era mucho más que eso. El desprecio de Valentina solo servía para alimentar su propia inseguridad, aunque ella nunca lo admitiría. Cada vez que lo humillaba, lo hacía porque, en el fondo, temía que su propia vida careciera de sentido sin todo el dinero y los lujos que la rodeaban. Era un miedo que la consumía, pero que escondía detrás de su fachada de superioridad. Y así, los enfrentamientos entre Valentina y Samuel continuaban. Cada palabra que ella lanzaba como un dardo, Samuel la recibía con la fortaleza de alguien que había enfrentado desafíos mucho mayores en la vida. Pero lo que Valentina no podía ver era que, poco a poco, estaba perdiendo la batalla. Porque, aunque ella se esforzaba por destruir la dignidad de Samuel, él la mantenía intacta, mostrándole con su paciencia y amabilidad que, a veces, la verdadera fuerza no se encuentra en la riqueza o el poder, sino en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo, incluso en los momentos más oscuros. Samuel no siempre había sido un portero. Hubo un tiempo en que era un hombre exitoso, respetado y admirado por muchos. Había trabajado durante años construyendo su propia empresa de construcción, comenzando desde cero y logrando hacerla crecer con su esfuerzo y dedicación. Era un hombre que valoraba el trabajo duro, que creía en la honestidad y que siempre estaba dispuesto a ayudar a quienes lo rodeaban. Pero la vida, a veces, tiene formas crueles de cambiar el destino de una persona. Una traición inesperada lo llevó a perderlo todo. Su socio de confianza, aquel que había sido su amigo por más de 20 años, lo estafó y se llevó todo lo que Samuel había construido. En cuestión de meses, se encontró sin empleo, sin dinero y con una montaña de deudas que no sabía cómo enfrentar. Lo peor de todo fue que, en medio de esa crisis, su esposa lo abandonó, llevándose a sus hijos y dejándolo solo en la peor etapa de su vida. Samuel se quedó con una casa vacía, un corazón destrozado y la sensación de haber perdido todo por lo que había luchado. Pasaron los meses, y Samuel intentó de todo para salir adelante. Hizo trabajos esporádicos, buscó ayuda entre sus antiguos colegas, pero nadie quería tenderle la mano a un hombre que, según ellos, ya no tenía nada que ofrecer. Con el tiempo, se vio obligado a vender la casa que tanto había amado y a mudarse a un pequeño cuarto en una pensión barata, donde las paredes húmedas y el frío constante le recordaban cada día lo lejos que estaba de su antiguo estilo de vida. Fue en uno de esos días oscuros, mientras caminaba por las calles buscando trabajo, que vio un cartel pegado en la entrada de un edificio. Se busca portero.
Samuel se detuvo y miró el cartel durante unos minutos. Nunca había imaginado que llegaría a ese punto, pero no tenía otra opción. Necesitaba sobrevivir. Necesitaba encontrar la manera de ganar algo de dinero para comer y, tal vez, algún día, recuperar lo que había perdido. Con el orgullo herido pero la determinación aún intacta, decidió presentarse para el trabajo. Desde ese momento, la vida de Samuel se convirtió en una rutina monótona y dura. Despertaba antes del amanecer, tomaba un café frío y se dirigía al edificio donde trabajaba. Sus manos, que alguna vez habían firmado contratos millonarios y diseñado proyectos ambiciosos, ahora se encargaban de limpiar pasillos, recoger la basura y aguantar los desprecios de personas que ni siquiera sabían su nombre. Cada día era una lucha, pero Samuel no se quejaba. Había aprendido a aceptar su realidad y a encontrar pequeños momentos de paz en medio del caos. Lo más doloroso para él no era el trabajo en sí, sino la forma en que lo trataban. A menudo escuchaba a los residentes murmurar cuando pasaba cerca de ellos: parece que no tiene otra opción o es una lástima que alguien tenga que llegar a este punto. Esas palabras se quedaban grabadas en su mente, y aunque intentaba ignorarlas, le resultaba imposible no sentir cómo se clavaban en su corazón como espinas. Pero a pesar de todo, Samuel mantenía una actitud digna. Nunca pedía nada, nunca se quejaba y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Sabía que, aunque su vida había cambiado drásticamente, aún tenía algo que muchas personas nunca tendrían: su integridad. Y eso era algo que nadie podía arrebatarle, ni siquiera las personas que lo humillaban diariamente. Una noche, mientras descansaba en su pequeño cuarto, recordó a sus hijos y las promesas que les había hecho cuando eran pequeños. Nunca dejen de luchar, no importa cuán difícil sea la vida, les había dicho. Esa frase se convirtió en su mantra, en su razón para levantarse cada día y continuar, incluso cuando el cansancio amenazaba con derrumbarlo. Era por ellos, por la esperanza de que algún día pudiera volver a mirarlos a los ojos y decirles que había recuperado lo que había perdido. Sin embargo, lo que más le dolía a Samuel era no saber si algún día tendría la oportunidad de redimirse, de demostrarle al mundo, y a sí mismo, que aún era capaz de levantarse. Porque, aunque el mundo lo veía como un simple portero, él sabía que dentro de sí aún ardía la llama de un hombre que nunca se rendiría. Y así, noche tras noche, Samuel continuaba su lucha silenciosa, enfrentando la vida con la misma fortaleza que lo había caracterizado siempre, esperando el día en que la vida le diera una nueva oportunidad, una que lo llevara a recuperar la dignidad que había perdido y, tal vez, demostrarle a Valentina y a todos los que lo subestimaban, que un hombre no se mide por su apariencia o su trabajo, sino por la forma en que enfrenta las adversidades. Samuel llevaba años trabajando en el edificio, manteniendo su vida en la sombra, lejos de cualquier tipo de protagonismo. Nunca hablaba de su pasado, ni mucho menos de su familia. Lo que nadie sabía era que, a pesar de las adversidades y la traición que había sufrido, Samuel había logrado mantener una conexión con su hijo, Andrés. Aquel niño, que en el momento de la tragedia tenía apenas 7 años, había crecido con la imagen de su padre como un héroe que, aunque caído, nunca había dejado de luchar. Andrés, ahora convertido en un joven adulto, era un hombre que se destacaba por su inteligencia y determinación. Desde muy pequeño, había decidido que no permitiría que la historia de su padre terminara en tragedia. Se prometió a sí mismo que, sin importar lo que sucediera, encontraría una manera de devolverle a Samuel el respeto y la dignidad que le habían sido arrebatados. Y fue con esa determinación que Andrés trabajó incansablemente, estudiando con esfuerzo y obteniendo becas para poder ingresar a una de las mejores universidades del país. Lo que nadie sabía era que Andrés había logrado más de lo que cualquiera podría imaginar. Mientras Samuel continuaba limpiando los pasillos del edificio, su hijo había logrado graduarse con honores en finanzas y, a sus cortos 23 años, ya había fundado una empresa que, en muy poco tiempo, se había convertido en una de las más prometedoras del sector tecnológico. Andrés, con su talento y su visión, había construido un imperio, y lo había hecho en silencio, sin alardes, y con un único objetivo en mente: devolverle a su padre la vida que había perdido. La relación entre Samuel y Andrés era sólida, pero también llena de dolor y silencios. Samuel se sentía avergonzado por no haber podido ofrecerle a su hijo una vida mejor, y aunque Andrés siempre le decía que estaba orgulloso de él, el padre no podía evitar sentir que le había fallado. Por esa razón,
Andrés nunca le habló a su padre sobre el éxito que había alcanzado. No quería que se sintiera menos, ni que pensara que había sido su responsabilidad llevar la carga de la familia. Sabía que, en su momento, Samuel descubriría la verdad, pero quería que fuera en el momento adecuado. Mientras tanto, Valentina, la joven adinerada que siempre despreciaba a Samuel, comenzó a sentir curiosidad por aquel misterioso joven que, de vez en cuando, visitaba el edificio y siempre se detenía a hablar con el portero. ¿Quién es ese chico?, preguntaba a sus amigos. Nadie sabía darle una respuesta, y eso solo alimentaba su interés. Andrés era diferente de cualquier otro joven que hubiera conocido. Tenía una presencia magnética, una confianza silenciosa que hacía que todos se preguntaran quién era y qué hacía en un edificio tan modesto. Un día, Valentina decidió hablar con Andrés. Se le acercó con la misma actitud arrogante con la que siempre se dirigía a los demás y le preguntó directamente: ¿por qué hablas con el portero? ¿No sabes que la gente como nosotros no debería relacionarse con personas así? Andrés la miró, y por un breve momento, Samuel, que observaba desde la distancia, temió que su hijo reaccionara de manera impulsiva. Pero Andrés, con una sonrisa tranquila, respondió: hay más en este mundo de lo que parece a simple vista. No todos medimos a las personas por su trabajo o su apariencia. Valentina, sorprendida por la respuesta, no pudo evitar sentirse intrigada. Había algo en Andrés que la descolocaba, algo que la hacía cuestionar sus propias creencias y prejuicios. Sin embargo, aún no podía imaginar que aquel joven con quien estaba hablando era el hijo del portero al que tanto despreciaba. Y menos aún podía imaginar el verdadero motivo por el cual Andrés había decidido acercarse a ese edificio. Samuel, por su parte, se sentía orgulloso y temeroso a la vez. Sabía que su hijo estaba allí por una razón, pero no podía entender cuál era. Cada vez que Andrés lo visitaba, sentía una mezcla de alegría y vergüenza. Le preocupaba que su hijo viera en qué se había convertido, que lo juzgara por no haber logrado más. Pero Andrés, con cada visita, solo reforzaba su amor y respeto hacia su padre, recordándole que, sin importar las circunstancias, lo único que importaba era la dignidad con la que enfrentaba la vida. Lo que nadie sabía, ni siquiera Samuel, era que Andrés estaba planeando un gran movimiento, uno que cambiaría sus vidas para siempre. Había estado investigando sobre la empresa que su padre había perdido, sobre las personas que lo habían traicionado, y había descubierto que, en un giro del destino, Valentina era la hija del hombre que lo había arruinado todo. Sin embargo, Andrés no buscaba venganza. Lo que quería era algo mucho más grande: justicia y redención, no solo para su padre, sino para sí mismo. Con el paso de los días, Valentina comenzó a ver a Andrés de una manera diferente. Lo que había empezado como simple curiosidad se transformó en una fascinación que ella no podía explicar. Había algo en él, una calma y sabiduría que no encontraba en los hombres que la rodeaban. A pesar de que Andrés no pertenecía a su círculo social, su presencia la hacía sentir segura y, por primera vez en su vida, alguien la miraba sin juicio ni interés. No la veía como la millonaria que todos creían conocer, sino como la persona que ella era realmente. Las conversaciones entre Valentina y Andrés se volvieron más frecuentes, y con cada encuentro, ella se sentía más atraída por su misterioso encanto. Había una conexión que no podía negar, y a pesar de la diferencia de clases, Valentina se daba cuenta de que Andrés la entendía de una manera que nadie más lo hacía. Pero lo que Valentina no sabía era que Andrés estaba luchando contra sus propios sentimientos. Sabía que enamorarse de ella sería un error, un juego peligroso, ya que su objetivo siempre había sido ayudar a su padre, Samuel, a recuperar su dignidad y justicia. Una noche, después de una larga conversación sobre la vida y sus sueños, Valentina tomó valor y preguntó a Andrés por qué siempre mantenía un aire de misterio. ¿Por qué te escondes detrás de esa fachada?, le preguntó, con los ojos llenos de curiosidad. Andrés, sintiendo el peso de la verdad que llevaba, simplemente sonrió y le dijo: a veces, las cosas no son como parecen. Hay historias que no estamos listos para contar. Valentina quedó desconcertada, pero a la vez, más intrigada que nunca. El romance entre ellos creció en silencio, lejos de las miradas indiscretas de los demás. Se encontraban en los pasillos del edificio, en la azotea bajo las estrellas, y compartían momentos que solo ellos entendían. Valentina comenzó a ver el mundo a través de los ojos de Andrés, y por primera vez,
Cuestionó sus propios prejuicios y el estilo de vida superficial que había llevado. Cada palabra de Andrés, cada gesto, le mostraba que había algo más allá del lujo y el dinero, algo que no podía comprar. Samuel, por su parte, observaba desde la distancia. Veía cómo su hijo y Valentina se acercaban, y aunque le preocupaba que su hijo pudiera salir herido, también sentía un atisbo de esperanza. Quizás, pensaba, Andrés estaba enseñándole a Valentina una lección que nadie más había logrado. Pero el miedo lo invadía, ya que sabía que la verdad, esa verdad que Andrés había mantenido oculta durante tanto tiempo, podía destruir lo que ambos estaban construyendo. Una noche, mientras Valentina y Andrés caminaban por las calles iluminadas de la ciudad, ella no pudo contener más sus sentimientos y confesó lo que sentía. No sé quién eres realmente, Andrés, pero sé que me importas más de lo que debería, y no quiero seguir fingiendo que no siento nada por ti. Andrés la miró con tristeza, y aunque su corazón quería gritar que él también la amaba, sabía que no podía permitir que este romance continuara sin que ella supiera la verdad. Valentina, hay cosas de mi vida que no entenderías, respondió, apartando la mirada. Pero Valentina, con lágrimas en los ojos, tomó sus manos y le susurró: déjame intentarlo. Déjame conocerte de verdad. Fue en ese momento que Andrés sintió que su muro comenzaba a desmoronarse, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que alguien entrara en su corazón. Los días pasaron, y la relación entre ellos se hizo más profunda. Valentina descubrió un lado de sí misma que nunca había conocido, un lado que amaba la simplicidad de la vida, el silencio de las noches y la sonrisa de Andrés. Pero aún así, había un temor constante en el aire, un secreto que los separaba y que tarde o temprano tendría que salir a la luz. Samuel, quien había sido testigo de la creciente relación, decidió enfrentar a su hijo. Andrés, debes decirle la verdad. Ella merece saber quién eres realmente, le dijo una noche, con preocupación en su voz. Andrés, sabiendo que su padre tenía razón, respondió con tristeza: lo sé, papá, pero no sé si ella podrá perdonarme cuando descubra que soy el hijo del hombre al que ha humillado durante tanto tiempo. Valentina, por su parte, comenzaba a notar que algo no cuadraba. Las evasivas de Andrés, los silencios incómodos, las miradas de Samuel, todo le indicaba que había algo más que no estaba viendo. Pero el amor que sentía por Andrés era más fuerte que sus dudas, y decidió confiar en él, aun sin saber que aquella confianza sería puesta a prueba de la manera más dolorosa. La relación que había nacido en secreto, en medio de la soberbia y los prejuicios, ahora enfrentaba su mayor desafío. Valentina estaba a punto de descubrir que el hombre al que había entregado su corazón no era solo el hijo de un portero, sino el hijo del hombre al que había humillado sin piedad. Y ese descubrimiento cambiaría sus vidas para siempre. La relación entre Valentina y Andrés había llegado a un punto de no retorno. Para ella, era como si el mundo se hubiera transformado. Nunca antes había experimentado un amor tan puro y real. Pero Andrés, aunque sentía el mismo amor por ella, sabía que el peso de la verdad lo aplastaría si no lo revelaba pronto. Samuel, observando a su hijo debatiéndose entre la felicidad y la angustia, finalmente decidió que no podía seguir siendo testigo de ese sufrimiento silencioso. Debes decírselo, Andrés. Ella merece saber la verdad, le advirtió una vez más. Esa misma noche, Valentina había organizado una cena especial para Andrés, con la esperanza de celebrar el amor que compartían. Sin embargo, Andrés llegó con el corazón pesado y la mirada llena de tristeza. Hay algo que necesito decirte, comenzó, su voz temblando de inseguridad. Valentina, confundida, tomó sus manos y le pidió que hablara. No importa lo que sea, Andrés, quiero saberlo. No quiero secretos entre nosotros. Los ojos de Andrés se llenaron de lágrimas. Valentina, mi padre es Samuel, confesó con un hilo de voz. El mundo de Valentina se detuvo por un momento. ¿Samuel? ¿El portero del edificio?, preguntó incrédula. Andrés asintió, incapaz de mirar a los ojos de la mujer que amaba. Sí, y todo este tiempo, te he observado humillarlo, burlarte de él sin siquiera saber quién era realmente. Y cada palabra tuya me desgarraba por dentro, porque estaba atrapado entre el amor que siento por ti y la lealtad que tengo hacia mi padre. Valentina retrocedió, sintiendo como un abismo se abría bajo sus pies. Las palabras de Andrés resonaban en su mente,
y cada recuerdo de sus encuentros con Samuel regresó con una intensidad dolorosa. La imagen de la arrogancia con la que había tratado al hombre que ahora sabía que era el padre del hombre que amaba le hizo sentir una vergüenza profunda, un dolor que nunca había experimentado. No, no puede ser, susurró, mientras lágrimas de arrepentimiento caían por su rostro. Todo este tiempo, ¿y yo? Andrés intentó acercarse, pero Valentina lo apartó. Me mentiste, todo este tiempo, me mentiste, gritó, su voz quebrada por la traición que sentía. Andrés, con el corazón roto, la miró y le respondió: nunca quise mentirte, Valentina, pero cada vez que te veía, sabía que si te decía la verdad, me odiarías, y no podía soportar la idea de perderte. La verdad había caído como un rayo, desgarrando todo lo que habían construido juntos. Valentina se desplomó en el suelo, sintiendo como si todo su mundo se desmoronara. Nunca imaginó que el hombre que amaba estaba tan conectado con el hombre al que había menospreciado durante tanto tiempo. En ese momento, todos sus prejuicios y orgullos se desmoronaron, dejándola expuesta ante la cruda realidad de sus acciones. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Valentina, con la voz rota, mientras lo miraba a través de las lágrimas. Andrés se arrodilló frente a ella y le dijo con sinceridad: porque tenía miedo de que me rechazaras, de que me juzgaras como lo hiciste con mi padre, pero al mismo tiempo, sabía que no podía seguir viviendo esta mentira. Samuel, que había presenciado la escena desde la distancia, decidió intervenir. Se acercó a Valentina, con el rostro marcado por el dolor y la tristeza. Lo que hiciste me hirió, Valentina, pero no eres la primera persona que me ha tratado de esa manera. Lo que no sabes es que, aunque parezca un simple portero, he vivido muchas vidas antes de esta, y cada una de ellas me ha enseñado que las personas siempre tienen la capacidad de cambiar. Valentina, con la mirada llena de culpa, no pudo evitar preguntarle: ¿por qué nunca me dijiste quién eras? ¿Por qué soportaste todo lo que te hice pasar? Samuel suspiró y respondió: porque quería que mi hijo viera el tipo de persona que eras realmente. Quería que aprendieras la lección más importante de la vida, que el valor de una persona no se mide por su apariencia o su riqueza, sino por su corazón. Las palabras de Samuel calaron profundamente en Valentina. Nunca se había sentido tan expuesta, tan vulnerable. Durante toda su vida, había creído que su riqueza y su belleza la definían, que la hacían superior a los demás. Pero ahora, frente a la verdad, se dio cuenta de lo vacía que había sido su existencia. En ese momento, comprendió que el verdadero valor no radicaba en lo que tenía, sino en cómo trataba a los demás. Andrés, viendo el dolor reflejado en los ojos de Valentina, le tomó la mano y le susurró: no es demasiado tarde para cambiar, Valentina. La vida siempre nos da una segunda oportunidad. Valentina, con lágrimas corriendo por sus mejillas, asintió. Sabía que había mucho que enmendar, que tenía un largo camino por recorrer para convertirse en la persona que siempre debió ser. El secreto había sido revelado, y con él, las vidas de todos los involucrados habían cambiado para siempre. Valentina entendió que no podía borrar el pasado, pero podía elegir cómo vivir su futuro. Y aunque la herida estaba abierta, estaba dispuesta a luchar para sanar y demostrar que podía ser digna del amor y el respeto que Andrés y Samuel le habían ofrecido. Valentina estaba perdida en sus pensamientos cuando, de repente, escuchó una conversación a lo lejos. Era Andrés, quien hablaba con Samuel en la entrada del edificio. Se acercó sin ser vista, curiosa por saber de qué hablaban. Al principio, no pudo entender del todo, pero cuando Andrés le dijo a Samuel: «Padre, no sé cuánto más puedo ocultar esto. Ella tiene que saber la verdad». El mundo de Valentina se tambaleó. Sus piernas temblaron, y una extraña sensación la recorrió al darse cuenta de que algo mucho más grande estaba a punto de ser revelado. Sin pensarlo dos veces, salió de su escondite y se enfrentó a Andrés y Samuel. «Padre», murmuró con incredulidad, «¿qué es lo que está pasando aquí?». Su tono se tornó desafiante, pero dentro de sí, algo se rompía. Andrés, con el rostro pálido, intentó acercarse, pero Valentina retrocedió un paso. «Explícame ahora mismo», Andrés exigió, sus ojos llenos de confusión y temor. Samuel bajó la mirada, como si la vergüenza de tantos años de silencio finalmente lo aplastara. Fue Andrés quien, con un nudo en la garganta, decidió hablar. «Sí,
Valentina. Samuel es mi padre. Valentina sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. No puede ser, él es solo un portero, dijo, casi suplicando que la realidad fuera diferente. Todo este tiempo, ¿por qué no me lo dijiste? Andrés tomó aire, con el corazón destrozado al ver el dolor en los ojos de la mujer que amaba. No quería que me juzgaras por quién era mi padre. Sabía cómo lo tratabas, cómo te burlabas de él. Cada insulto, cada humillación que le dirigías, lo sentía como si fueran dirigidos a mí también. Tenía miedo de que al saber la verdad, me dejaras. Valentina sintió una oleada de vergüenza. Las imágenes de cada vez que había despreciado a Samuel pasaron frente a sus ojos, y con cada una punzada de dolor se clavaba más profundamente en su corazón. No, no puede ser, susurró mientras retrocedía. Yo no sabía. No. Samuel levantó la mirada por primera vez y la miró directamente a los ojos. No, Valentina, no sabías. Pero tu forma de tratarme mostró la verdadera persona que eras en ese momento. Sus palabras la atravesaron como un cuchillo. Jamás en su vida se había sentido tan expuesta, tan vulnerable. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, y la culpa la abrumaba. Lo siento, susurró, pero sabía que esas palabras no eran suficientes para borrar todo el daño que había causado. Andrés la miró, con el corazón destrozado, y la tomó de los hombros. Valentina, todos tenemos un pasado, y todos hemos cometido errores. Pero lo que importa es lo que hacemos después, cómo decidimos enfrentar la verdad y cambiar. Valentina se desplomó en los brazos de Andrés, sollozando sin control. He sido tan ciega, tan arrogante, confesó entre lágrimas. Pensé que mi riqueza y mi belleza me daban derecho a menospreciar a los demás, pero no era más que una máscara para ocultar mi propia inseguridad. Samuel se acercó y puso una mano en el hombro de Valentina. Todos merecemos una segunda oportunidad, Valentina. La verdadera fortaleza no radica en no cometer errores, sino en tener el valor de enfrentarlos y cambiar. Valentina alzó la vista y vio, por primera vez, la bondad y la compasión en los ojos de Samuel. No era el portero que ella había creído conocer. Era un hombre que había soportado más de lo que ella podría imaginar y, aún así, tenía la capacidad de perdonar. Los minutos que siguieron estuvieron llenos de silencio, un silencio que hablaba de arrepentimiento, comprensión y redención. Valentina, con el rostro bañado en lágrimas, se volvió hacia Samuel y, con la voz entrecortada, dijo: «Por favor, perdóname. No hay nada que pueda hacer para borrar lo que hice, pero quiero ser una mejor persona, quiero cambiar». Samuel la miró con una pequeña sonrisa y asintió. «El primer paso ya lo has dado, Valentina. Reconocer tus errores es el comienzo de tu redención». Andrés, que había estado observando todo, sintió que el peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente se desvanecía. En ese momento, la admiración y el amor que sentía por Valentina crecieron aún más. Sabía que no sería un camino fácil, pero también sabía que el amor verdadero no se trata de la perfección, sino de enfrentar juntos las imperfecciones de la vida. Valentina, ahora comprendiendo la magnitud de sus errores, se comprometió en su corazón a ser una persona diferente, a aprender de Samuel y Andrés, y a demostrar que podía ser digna de su amor y respeto. A medida que las lágrimas se secaban, la vergüenza que sentía comenzó a transformarse en una nueva fuerza, una determinación de ser la mejor versión de sí misma, no solo para Andrés y Samuel, sino para ella misma. Después de aquella revelación devastadora, Valentina no pudo dormir. Las palabras de Samuel y Andrés retumbaban en su cabeza, como ecos que no la dejaban en paz. Esa noche, frente al espejo, se enfrentó a sí misma por primera vez. Por años, se había refugiado en su arrogancia y en su apariencia, creyendo que eso la hacía superior. Pero ahora veía con claridad lo vacía que había sido su vida y cuán lejos estaba de ser la persona que realmente quería ser. A la mañana siguiente, Valentina decidió que no podía seguir adelante sin tratar de enmendar sus errores. Sabía que el perdón no se ganaba de la noche a la mañana, y que no bastaría con una simple disculpa. Tenía que demostrar, con acciones, que estaba dispuesta a cambiar. Su primer impulso fue buscar a Samuel en su puesto de trabajo, el mismo lugar donde tantas veces lo había humillado. El corazón le latía con fuerza mientras se acercaba a la entrada del edificio. La inseguridad la envolvía,
y cada paso parecía más pesado que el anterior. Al llegar, vio a Samuel en su uniforme, con la espalda encorvada por los años de trabajo duro. Sintió un nudo en la garganta al recordar cómo lo había menospreciado. «Samuel», murmuró, casi sin fuerzas, mientras se acercaba a él. El hombre alzó la mirada y la vio, sus ojos cargados de la misma paciencia y bondad que siempre habían estado ahí, a pesar de todo. «¿Qué haces aquí, Valentina?», preguntó, sin rastro de resentimiento en su voz, pero tampoco de familiaridad. Ella tragó saliva, intentando contener las lágrimas que amenazaban con brotar de nuevo. «Quiero pedirte perdón, Samuel, por todo lo que hice, por todo lo que dije. No hay excusa para mi comportamiento, y no espero que me perdones de inmediato. Pero quiero que sepas que estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para demostrarte que puedo cambiar», dijo, con la voz temblorosa pero llena de sinceridad. Samuel la observó por un largo momento, en silencio. Valentina sintió que ese silencio la consumía, que cada segundo era una condena a su pasado. Finalmente, Samuel suspiró. «No es a mí a quien necesitas demostrarle eso, Valentina. Es a ti misma. Solo tú puedes decidir si quieres ser alguien diferente», respondió, con la sabiduría que solo los años y las experiencias difíciles podían otorgar. Valentina asintió, entendiendo que su camino hacia la redención no sería fácil. Durante las siguientes semanas, Valentina se dedicó a ayudar a Samuel en todo lo que pudo. Llegaba temprano al edificio y se quedaba hasta tarde, trabajando codo a codo con él. Aprendió a limpiar, a barrer, a cargar bolsas pesadas, y sintió en su propia piel el cansancio y el esfuerzo que Samuel había soportado durante tantos años. Cada día era un desafío, un enfrentamiento con su propio ego y su orgullo. Pero poco a poco, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Empezó a apreciar la humildad del trabajo, a entender que la verdadera grandeza no radica en lo que poseemos, sino en cómo tratamos a los demás. Una tarde, mientras estaban sentados en las escaleras del edificio, Samuel rompió el silencio. «¿Por qué haces esto, Valentina?», le preguntó. Su tono no era de acusación, sino de genuina curiosidad. Ella lo miró, con las manos temblorosas por el cansancio y el sudor corriendo por su frente. «Porque quiero ser una mejor persona, Samuel. Quiero ser alguien que mi familia, que Andrés, que yo misma, podamos admirar. Ya no quiero ser la mujer arrogante que desprecia a los demás por lo que tienen o por cómo se ven. Quiero ser alguien digno de respeto». Samuel sonrió por primera vez, una sonrisa cálida y sincera que iluminó su rostro. «Esa es una buena razón, Valentina. Todos tenemos la capacidad de cambiar, solo necesitamos la voluntad de hacerlo». Esas palabras se quedaron grabadas en el corazón de Valentina. Sintió que, por primera vez en mucho tiempo, alguien creía en ella. Alguien la veía como algo más que la mujer superficial que había sido. Mientras los días pasaban, Valentina también comenzó a involucrarse en obras benéficas, utilizando su fortuna para ayudar a los menos afortunados, pero no como una manera de comprar su redención, sino como un acto genuino de solidaridad. Visitaba orfanatos, hogares de ancianos, y cada vez que alguien le agradecía, sentía que una pequeña parte de su alma se curaba. Un día, mientras entregaba alimentos en un barrio pobre, Andrés la vio desde lejos. La observó mientras ella jugaba con los niños, mientras sonreía y conversaba con las familias como si fueran sus iguales. Su corazón se llenó de orgullo y amor al ver cómo Valentina había cambiado, cómo se había convertido en la mujer que siempre había soñado que podría ser. En ese momento, supo que la decisión que tomó al amarla había valido la pena. Valentina, al verlo acercarse, sintió una mezcla de nervios y felicidad. «No esperaba verte aquí», dijo, intentando ocultar su alegría. Andrés la abrazó, y por primera vez, sintió que la distancia entre ellos se desvanecía. «No podría estar en otro lugar», respondió él, y en sus ojos, Valentina vio reflejado todo el amor y el apoyo que siempre había buscado. El tiempo había pasado, y Valentina ya no era la misma. Su alma, que antes estaba llena de arrogancia y superficialidad, se había transformado a través del dolor y del arduo trabajo. Cada día que pasó junto a Samuel le enseñó a valorar las pequeñas cosas, esas que el dinero no puede comprar. Había aprendido a ver la vida desde otra perspectiva, y ese cambio interno se reflejaba en su mirada, que ahora era más cálida, en sus gestos, que se habían vuelto gentiles, y en su corazón, que por primera vez conocía la verdadera humildad.
Una tarde, mientras Valentina ayudaba a Samuel a limpiar el vestíbulo del edificio, un grupo de jóvenes que solían frecuentar el lugar pasó junto a ellos. Uno de ellos, riendo, hizo un comentario despectivo sobre la apariencia de Samuel. En otro tiempo, Valentina hubiera ignorado o incluso reído de la situación, pero ahora sentía un nudo en el estómago. No podía quedarse callada. «Oye», exclamó, su voz fuerte y segura, como nunca antes la había sentido. ¿Crees que el valor de una persona se mide por la ropa que lleva o por el trabajo que realiza? Este hombre es más digno y respetable que cualquiera de nosotros, y merece ser tratado con respeto. El grupo de jóvenes se detuvo, desconcertado por la reacción de Valentina, y al ver la sinceridad en sus ojos, se retiraron en silencio, avergonzados. Samuel la miró, una leve sonrisa asomando en sus labios. «Has cambiado, Valentina», dijo, con esa calma que siempre lo caracterizaba. Ella bajó la mirada, sintiendo un calor en su pecho. «Tú me enseñaste a cambiar, Samuel. Me mostraste que no importa cuánto dinero tengas o lo que poseas, sino cómo tratas a los demás. Aprendí más de ti en estos meses que en toda mi vida». Samuel asintió, pero no dijo nada más. Su silencio fue suficiente para que Valentina comprendiera que, en ese momento, había dado un paso más hacia la mujer que siempre debió ser. No era solo una cuestión de palabras, sino de acciones, y ella estaba decidida a demostrar que su cambio era real. Un día, mientras Samuel y Valentina estaban trabajando, recibieron una visita inesperada. Era Andrés, el hijo de Samuel, que había regresado de su viaje de negocios. Al ver a Valentina junto a su padre, cubiertos de polvo y sudor, no pudo evitar sentir una mezcla de sorpresa y admiración. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz llena de curiosidad y respeto. Valentina sonrió, con el rostro enrojecido por el trabajo duro. «Estoy aprendiendo a ser una mejor persona, Andrés, y me di cuenta de que no podía hacerlo sola. Necesitaba aprender de tu padre». Andrés la observó, y por primera vez, sintió que veía a la verdadera Valentina, aquella que había estado escondida detrás de una máscara de arrogancia y riqueza. «Eres increíble», murmuró, y en ese momento, Valentina sintió que todos los sacrificios, todas las lágrimas y el esfuerzo, habían valido la pena. Algunos días después, Samuel invitó a Valentina a su casa para una cena en familia. Era la primera vez que ella entraba a su hogar, un lugar humilde pero lleno de calidez y amor. Se sentó a la mesa junto a Andrés y Samuel, y mientras compartían una sencilla comida, Valentina sintió que formaba parte de algo más grande que ella misma. «Esto es lo que siempre he buscado», pensó, mientras escuchaba las risas y las historias que Samuel contaba sobre su juventud. «No se trata del dinero, ni del estatus. Se trata de estar rodeada de personas que te quieren y te aceptan tal como eres». A medida que los días pasaban, Valentina continuó trabajando junto a Samuel, aprendiendo no solo sobre la vida, sino sobre ella misma. Había empezado a darse cuenta de que, aunque había perdido muchas cosas materiales, había ganado algo mucho más valioso: la capacidad de amarse y respetarse a sí misma. Su transformación no fue un cambio repentino, sino un proceso lento y doloroso, pero cada paso que daba la acercaba más a la persona que siempre quiso ser. Una tarde, mientras Valentina se despedía de Samuel al final de su jornada, él la detuvo. «Valentina, hay algo que quiero decirte», comenzó, sus ojos reflejando la sabiduría y la bondad que tanto la habían inspirado. «No importa cuánto hayamos fallado en el pasado. Lo importante es que siempre tengamos la voluntad de cambiar y de ser mejores». Valentina asintió, conmovida hasta las lágrimas. «Gracias, Samuel, por no rendirte conmigo, por creer que podía ser alguien mejor». Samuel le sonrió y, por primera vez, Valentina sintió que, a través de su transformación, había encontrado algo que el dinero nunca le había dado: la paz. Y así, Valentina, la mujer que había empezado este viaje llena de arrogancia y superficialidad, finalmente entendió que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en cómo elegimos vivir nuestras vidas y en las lecciones que aprendemos a lo largo del camino. El tiempo había sanado muchas heridas, pero la cicatriz de sus acciones todavía pesaba en el corazón de Valentina. Cada noche, al cerrar los ojos, recordaba la forma en que había despreciado a Samuel, cómo su arrogancia y superficialidad la habían llevado a juzgar a un hombre sin conocer su verdadero valor. Ahora, de pie frente a la puerta de la humilde casa de Samuel,
Sentía que cada paso hacia la reconciliación era un acto de redención, un intento desesperado por enmendar lo que había hecho. La puerta se abrió y Samuel la miró, sorprendido. No había visto a Valentina desde el día en que le había revelado su verdadera identidad, y aunque había aprendido a perdonar, no podía evitar preguntarse por qué ella estaba allí. ¿Puedo pasar?, preguntó Valentina, con un tono de voz que reflejaba la humildad que había cultivado en los últimos meses. Samuel asintió, abriendo la puerta para dejarla entrar. Sentados en la sala, el silencio entre ellos era pesado, lleno de palabras no dichas y de arrepentimientos no expresados. «He venido a pedirte perdón, Samuel», comenzó Valentina, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «No por lo que hice ese día, sino por todas las veces que permití que mi orgullo y mi ignorancia me cegaran. No te valoré como merecías, y eso es algo que nunca podré borrar». Samuel la escuchaba en silencio, cada palabra de Valentina penetrando en su corazón como una confesión que había esperado escuchar. «Yo también cometí errores, Valentina», respondió él, con una calma que reflejaba la sabiduría de alguien que había aprendido a vivir sin rencor. «Pero la vida nos da la oportunidad de ser mejores, de aprender y crecer. No importa cómo empezamos, sino cómo elegimos continuar». Valentina asintió, dejando que las lágrimas rodaran por su rostro. «Quiero ser alguien mejor, Samuel. Quiero ser digna de la confianza que has depositado en mí, y sobre todo, quiero ser una hija, una hermana, y quizás, algún día, una madre que pueda enseñar a sus hijos que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es». Samuel sonrió, y en ese momento, Valentina sintió que el peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente comenzaba a desvanecerse. «Siempre has sido digna, Valentina», le dijo él. «Solo necesitabas encontrar tu camino». Justo en ese instante, Andrés entró en la casa, sorprendido al ver a Valentina allí. «¿Qué haces aquí?», preguntó, sin ocultar la mezcla de sorpresa y esperanza en su voz. Valentina lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía enfrentarlo sin la carga de su pasado. «He venido a reconciliarme», respondió, «con tu padre, contigo, y sobre todo, conmigo misma». Andrés la observó, y al ver la sinceridad en sus ojos, supo que la mujer que tenía frente a él ya no era la misma que lo había despreciado. «No es fácil perdonar, Valentina», dijo suavemente, «pero cuando veo cómo has cambiado, sé que hay algo en ti que vale la pena». Las palabras de Andrés resonaron en el corazón de Valentina como una melodía de esperanza. «No sé qué pasará mañana», continuó él, acercándose a ella, «pero hoy, estoy dispuesto a darte una oportunidad para que construyamos algo juntos, desde cero». Valentina sintió que el aire regresaba a sus pulmones, que la vida volvía a tener sentido. «Gracias, Andrés», susurró, con la voz temblando por la emoción. «Prometo que esta vez no los defraudaré». Samuel los miraba, y en sus ojos brillaba un orgullo que solo un padre puede sentir. Se levantó, colocando una mano en el hombro de Valentina y otra en el de su hijo. «La vida no siempre es justa», dijo, con la voz firme pero llena de cariño. «Pero nos da la oportunidad de encontrar la felicidad, si somos lo suficientemente valientes como para buscarla». Valentina asintió, y en ese momento supo que, sin importar cuánto tiempo pasara, siempre llevaría las enseñanzas de Samuel y el amor de Andrés en su corazón. Había encontrado su hogar, no en una mansión lujosa o en una cuenta bancaria abultada, sino en la humildad y la bondad de aquellos que la habían aceptado tal como era. Y así, bajo el cálido resplandor del atardecer, Valentina, Samuel y Andrés se quedaron allí, compartiendo una risa, un abrazo, y la promesa de un nuevo comienzo. Un comienzo donde las lecciones aprendidas se convertirían en la base de un futuro lleno de amor, respeto y, sobre todo, de la certeza de que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en el valor de las personas que eligen caminar a nuestro lado.